Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, mi Dios, junto con tus hijos, junto con tus siervos, mi Dios. Te doy muchas gracias por lo que tú haces, Dios, en medio de tu casa, en medio de tu iglesia. Dios, te doy especialmente gracias porque podemos notar que tú unes una generación con otra, mi Dios, y esta necesidad, esta demanda, este requerimiento de ir a anunciar tu palabra, Señor, fuera de nuestra comodidad, ha quedado clara, Señor, en personas que pueden transmitirlo a las generaciones que vienen tras de nosotros. Solo te podemos dar gracias por eso. No es labor de hombre, no es impacto de hombre, Señor, sino tu Espíritu Santo enseñándonos y recordándonos lo que es importante hacer. Gracias. Solamente tú eres digno de gloria, las palmas te las llevas por reconocimiento, te las llevas, Señor, porque repito que no es un trabajo que un ser humano pueda realizar. Gracias por la vida de mis hermanos que no solamente disponen su corazón para salir, sino también para ser formados, para ser preparados y para seguir siendo capacitados, Dios, para desarrollar tu obra. Oramos en esta hora, mi Dios, que con el ambiente de purificación, mi Dios, de santificación que se registró en el último servicio, tu Espíritu Santo pueda tomar control en medio de nosotros, Señor, que aun si hubiera algo muy profundo que limpiar sea hecho, que nos permitas avanzar con integridad delante de tus ojos y que todo cuanto compartamos, mi Dios, sea para dar gloria a tu nombre. Espíritu Santo, mi anhelo, mi oración, mi petición en esta hora, Dios, es que podamos transmitir lo que está en el corazón del Padre. Que podamos hablar, mi Dios, conforme a la Escritura y que puedan quedar, mi Dios, grabadas instrucciones de parte tuya en el corazón de cada uno de mis hermanos, desde luego también en el mío. Y yo oro porque limpies este vaso, que permita, Señor, que lo que se hable sea conforme a tu palabra y desde luego inspirado por tu Espíritu Santo y que lo podamos poner por obra, mi Dios, ahora que salgamos a las calles, en el nombre de Jesús. Oramos, mi Dios, porque estás tú limpiando los aires, preparando la atmósfera en la zona de hospitales, mi Dios, este 24 y 25 de diciembre. Que coloques tú, mi Dios, los medios, las personas, los recursos, mi Dios, y sobre todo las almas que han de escuchar, mi Dios, este mensaje de salvación. En el nombre de Jesús. Guarda la vida y la integridad, por favor, de cada uno de mis hermanos, la vida y la integridad de nuestros líderes, Señor, la vida y la integridad de nuestros pastores, Señor. Sabemos que operamos en un ambiente espiritual, pero también sabemos, mi Dios, que nadie es mayor que tú. En nombre de Jesús, que el rocío de tu sangre sea sobre nuestras vidas, Dios, sobre nuestras familias, nuestros hogares, nuestros recursos, nuestros bienes, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a hacer lo que es correcto, mi Dios, que tu ángel vaya delante nuestro abriendo camino, Dios, y aún defendiéndonos, mi Dios, porque es necesario. Amén. Mi Dios, dejamos este tiempo en tus manos, sea conforme a tu voluntad. Permítenos ser claros, mi Dios, permítenos ser concisos y también permítenos poner por obra. En el nombre de Jesús, amén. Amo a dar. ¿Qué es el plan de salvación, muchachos? Pregúntale a ella. Pregúntale. Ella es del instituto. Pregúntale a Eli, porque Graduada. ¿qué es el plan de salvación? ¿Lo entienden? ¿Lo saben? ¿Lo asumen? ¿Asumen que es el plan de salvación? ¿Saben que es el plan de salvación? Yo creo que la persona salva cuando cree, como dice la palabra de Dios, que todo aquel que dio, pues sí, que acepta como a Jesús su suficiente y único Salvador, es cuando empieza el plan de salvación. Sí. Okay. Porque también hay una cita bíblica donde dice que serás verdaderamente salvo. Entonces yo creo que comienza con aceptar al Señor Jesucristo. Ok. Sí, es correcto. ¿Alguien más? ¿Algo más? Pero no nada más el plan de salvación, no nada más es aceptar al Señor Jesucristo, es obedecerlo. Luego esa niña que no va a ir a evangelizar o ya se la sabe. Para que lo revises, Kike, por favor. Ajá. Es obedecerlo, es honrarlo, es ser santa, ¿no? Como él es santo. Ok. ¿Alguien más? ¿Algo más? Pues yo pienso que, como
acciones lo que van a hacer de trasladarse a ese lugar. Esas son acciones y sobre todo, yo diría, expresarles la palabra, para que eso, el espíritu que trabaja en ellos y nos haga. Ok. ¿Cuál es su necesidad? Y esto sí va a ser totalmente personal. ¿Cuál es su necesidad por salir a las calles? ¿Qué es lo que los está motivando? ¿Por qué levantan la mano? ¿Por qué dicen yo quiero ir? ¿Qué es lo que les despierta ese interés y qué es lo que les ha llevado a tomar la decisión de salir en esta como contingente a compartir del evangelio? Porque, bueno, yo creo que hay mucha necesidad en la calle y a veces como que estamos cegados ante eso. Y creo que si el Señor nos salvó, si nos ha hecho libre de opresiones y cadenas, también hay personas que sufren día con día y que tal vez para ellos es imposible, que tal vez van a un psiquiatra, a un psicólogo, pero no encuentran una solución porque solamente la tiene Dios. Entonces creo que a veces hemos caído en esa insensibilidad y no llevamos esa unción, ese poder que Dios ha derramado en nosotros. Entonces, pues es como sería la necesidad. ¿Alguien más? Pues también es una palabra del Señor que lo hemos tenido por gracia, también lo vemos, ¿no? Y se me hace así como que un poco egoísta, ¿no? De que yo ya tenga el conocimiento de mi Señor, lo que ha hecho en mí. Mi motivo es que otros también sepan que hay una esperanza llamada Jesucristo, que hay un Dios verdadero, vivo, que puede sanar, restaurar vidas, ¿no? Y como dice Dianita, hay mucha necesidad en la calle y la verdad a veces pues sí, la misma necesidad de ver lo que hay en la calle te mueve, ¿no? A ponerte las pilas y a ser usada, a ser ese instrumento del Señor, ¿no? Yo, más que nada, obedecer la palabra de Dios, ¿no? Que dice, id y hacer discípulos. Entonces, ahí estamos como que obedeciendo al ir a evangelizar. Ok. Sí. ¿Qué nos va a hacer exitosos? Si ustedes pudieran definir un objetivo y decir, cuando regresemos el 24 o 25, si es que van ambos días, de zona de hospitales, yo sé que habré sido exitoso si pasó esto. ¿Qué sería eso que los llevaría a pensar que fuimos exitosos? Pues tan solo con que nos escuchen. Si no hacen la oración de fe, con que solo nos escuchen, sería ya plantarles la semilla, ¿no? Entonces eso sería un éxito para mí. Okay. Yo tuve una experiencia en Tijuana, que fuimos igual a evangelizar en un hospital. Para mí un éxito que me quedó súper grabado y que me motivó a estar aquí. Llegamos al hospital y en cuanto ibas caminando a la entrada del hospital, una chica venía corriendo y tropezó así conmigo y pues yo la abracé y no le dije nada, solamente la abracé y empezó a llorar y ella iba a ir a aventarse un carro porque a su mamá la habían desahuciado. Ya después cuando se tranquilizó después empezamos a orar por ella, nos explicó todo y dijo, entonces fue Dios el que me salvó. O sea, a tal grado de decir, yo de ser usado por Dios, que el Señor haga en mí y yo vaciarme y decir, no, yo no, tú. Porque creo que si ella era su motivo de irse a suicidar, el Señor no, mira, aquí hay, tú crees en la muerte, pero yo estoy aquí para darte vida. Y ella le dio una esperanza, le dimos una esperanza, fe, amor y saber que no estaba sola y saber, como dijo, ¿quién los mandó? No nos mandó, viene Él, que necesita ser un vaso que a tal grado nos ha pasado igual en la cárcel, a tal grado que los chicos, yo quiero ser uno como ustedes, que vaya y que dé libertad por ejemplo en la cárcel, ¿no? Que les dé libertad. ¿Qué les pasó? Que dar esa esperanza de que muchas veces el médico te dice algo y te tiene otra palabra, ¿no? Entonces, para mí ese fue un éxito que me quedó. Y no dices tú a darles a la gente, no es para ti, el regalo que tú estás recibiendo de esa gente es tuyo. Te hace crecer tu fe, te hace crecer en amor, en ver como Dios mira. Yo con los chicos de tu terapia veía y dice, nunca creí que yo los quisiera, que quisiera un artero, que quisiera un asesino, que ¿cómo estás? Que me dieran cartas, que ellos me quisieran a mí. También nos es parte de lo que dices, te van a dar así, no en otro, dices, no, yo no tengo, ellos me van a dar. Y es un regalo del que el Señor nos da a nosotros. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que sí, lo que dice la hermana es muy importante, la obediencia, ¿no? De ir y hacer discípulos. Ahorita yo creo que al ambiente al que vamos, creo que algunos lo hemos vivido, como dice la hermana, en verdad es muy depresivo, es
ponernos en el lugar de la persona. Yo creo que un éxito es el que esa persona, tú la abraces y se sienta que Dios la ama, porque dices que Dios no me escucha, aquí no me escucha. Entonces, hacerle saber que Dios le escucha, que Dios la ama, que se sienta, que diga, le preocupo a alguien se preocupó por prepararme un lunch, ¿no? O sea, sí, entiendo a lo que la hermana dice, y predicar la palabra. No sé, yo soy como la hermana de que yo veo a alguien mal y es abrazarlo y dejar que llore y que se desahogue, ¿no? Y después decirle, vamos a ponerlo en las manos del Señor, permíteme orar por ti, el Señor te ama, te escucha, y ahí irse introduciendo ya pues, al plan de salvación, ¿no? Para mí el éxito en eso sería el yo poder abrazar a esa persona y que esa persona se quedara un poco más tranquila para mí. Ok, vamos a... Saquen sus Biblias, por favor, vamos a leer. Vamos a leer. No, no traigo la Rosis, pero traigo una electrónica. Ah, bueno. A ver, déjame ver si traigo la otra. Romanos 10, 9, 10. 10, 9, 10 de Romanos. Romanos 10, versos 9 y 10. 10, 9, 10. ¿Ya lo tienen? Efectivamente, ¿Quién me puede ayudar a leerlo? lo voy a leer. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay un verso antes, ¿no? El 9. Ajá. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, ¿y el 10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok. De acuerdo al verso 9, ¿qué es el primer requisito que se establece para alcanzar salvación? ¿Confesar? Confesar, correcto. Yo confesar. ¿De qué forma puede una persona confesar? Abriendo sus labios. Es correcto. Si necesita hacer una declaración audible, ¿no? De alguna creencia o en este caso, pues de su fe. ¿Qué es lo que va a llevar a las personas a que hagan esta declaración audible acerca de lo que declara más adelante dentro del mismo verso, que Jesús es el Señor? El querer. El entender a qué vino nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Cuando uno le explica a las personas, ¿no?, que Él vino a morir por nuestros pecados, cuando la persona lo entiende y lo acepta, entonces es cuando se le lleva a dar ¿cómo se llama ese paso? ¿No? De que ya tiene en su corazón la convicción y acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Qué alguien más? ¿Alguien más? Les preguntaba cuál era su definición, digamos, de éxito al salir a evangelizar, porque me gustaría que no salgamos por el número. Me gustaría que no salgamos por, hoy hizo la oración de fe 100 personas. Hoy alguien hizo la oración de salvación, como también le conocemos, 10 personas con las que yo hablé. O que regresemos y pues hoy 200 personas hicieron la oración de fe. A mí no me gustaría que eso definiéramos como éxito, el número de personas que pudieron o no realizar la oración de fe. Y no porque no sea nuestro objetivo, desde luego que nuestro objetivo es ir y hablar del Evangelio, compartir de las verdades y de la grandeza de nuestro Señor, y que conforme a su misericordia, eso lleve a la gente a hacer una oración de fe. Pero que estemos seguros que no el 100% de las personas van a llegar a ese punto, ¿no? Que no necesariamente con cada persona con la que crucemos palabra van a llegar a ese punto. Y lo quiero ligar un poco con lo que decía Ana Celia acerca del mandamiento de nuestro Señor Jesús, ir y hacer discípulos. Muchachos, un discípulo no se va a hacer en un día. No podemos pensar que el hecho de que una persona solamente haga una declaración de fe, de inmediato lo va a transformar en un discípulo.
y de inmediato va a tener ya el reino ganado si no hay una transformación genuina y profunda en sus vidas. Porque no funciona así, porque el Señor Jesús no lo trabajó así, porque sus discípulos no vemos en la palabra que lo hayan hecho así. Y ojo que no estoy menospreciando ni minimizando la oración de salvación ni el plan de salvación. A lo que quiero llegar es que nos quitemos de la cabeza que vamos por el número. No vamos por el número. Si uno de ustedes, si cada uno de ustedes logra impactar una vida con la ayuda del Espíritu Santo, con su guianza, y entonces logra tener una conexión con esa una persona, creo que nos podríamos considerar exitosos. Y ojo que les estoy hablando de una persona. ¿Por qué? Porque discipular necesita tiempo. Discipular necesita invertir recursos. Discipular necesita que te involucres con la gente. Discipular va más allá de salir solamente a darle, y otra vez no voy a menospreciar nada de lo que vamos a hacer con lo que digo, pero va más allá de compartirles una torta o un sándwich o un jugo. Va muchísimo más allá de eso. Y desde luego que nos vamos a encontrar casos como el que nos comentaba la hermanita. Pues sí, porque estamos en un área de necesidad, ¿no? Lo que esperamos es que eso suceda. Pero no me gustaría que cayéramos en la parte romántica, digamos, de la actividad o de la parte social humana de la actividad, sino que entendamos que somos transmisores de vida, muchachos. Que salgamos allá afuera con la certeza y la seguridad de que somos portadores de la verdad y que lo que queremos compartir es eso. Una verdad genuina. Desde luego que hay esperanza en Cristo, claro que la hay. Y si el Señor, que ya nos abrió puertas, nos permite cruzar palabras con personas enfermas, de enfermedades terminales o con familiares, y vamos a servir de consuelo, amén, gloria a Dios, porque también eso es parte de dar amor, ¿no? De compartir el amor y de manifestar el amor del Señor. Pero lo que quiero llegar es que salir es ir a buscar a los perdidos. Perdidos, muchachos, 1 entre 1000 si quieren. No es como que salgamos y toda la Alameda está perdida y, a ver, perdido, ven, ven. No, o sea, de entre todo el mundo que vas a ver moviéndose en la Alameda, uno de esos tal vez está perdido. ¿Qué es lo que necesitamos? Llegar a ese uno o a esa una. Eso es lo que necesitamos. Y ahora que estamos en el ejercicio del ayuno, de la oración, y que he visto muchos muy activos, que pidamos eso. Que pidamos eso, Señor, permite identificar a esa persona que tú ya has predestinado para salvación. Lo platicaba con Kike o con Benny, o si no es con los dos. Es triste decirlo, pero sabemos que no es para todos. Algunos te van a escuchar porque están súper tronados y necesitan escuchar algo que los levante. Algunos te van a escuchar porque pues, no tienen nada más que hacer y están esperando a su familiar y necesitan matar tiempo. Pero va a haber una persona entre esos tantos que va a estar receptivo en lo espiritual para dar un paso que cambie su vida. Eso es lo que sí necesitamos identificar. La última vez que salimos, ¿cuántas personas había en la lista que te mandé, Kike? ¿De qué lista, perdón? La de Excel del año pasado. Es como unas 60, menos. Tal vez menos, yo creo. Aquí la tengo. Y tenemos listados y tenemos números y nombres y díganme con cuántos de esas personas hemos tenido contacto. Como 30 máximo, y es mucho. Y ninguna. Y de esas ninguna, y eso es justo a lo que quiero llegar. No se trata de salir y de repartir publicidad a lo loco, no se trata de salir y repartir sándwiches a lo loco, y no, o sea, se trata de salir y de ser más conscientes de a qué estamos yendo afuera. ¿Cuál es el impacto que estamos generando allá afuera? Vamos a los perdidos, no es que estemos orando. Sí, hermanita. Sí, Dios les guarde con cuidado. Entonces ir con esa conciencia de a qué vamos a salir, ¿no? Si de pronto caemos en el emocionarnos, en el
ver a tanta gente y los letreros y eso te da gozo, eso genera adrenalina en nosotros, eso nos produce algo, pero que no perdamos de vista realmente a qué vamos. Les repito que no quiero minimizar la oración de fe, que es el plan de salvación, pero sí necesitamos ser más conscientes y más sabios en el momento y la forma en la cual lo hacemos. Vamos a repetir el verso, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Si tú le preguntas a alguna persona cuyo familiar está enfermo terminal y le preguntas, ¿crees? Tal vez por agotar en última instancia, el último recurso, te va a decir, sí, sí creo, oremos, ¿no? Así de sí, ya lo que sea. Pero es necesario preguntarnos qué tan profundo llegó ese mensaje. ¿Qué tan profundo está ese nivel de creencia, ese nivel de fe, ese nivel de convicción de que Jesús es el Señor? La misma palabra declara, ¿no? Que en el último tiempo, cuando estemos delante del Señor, algunos le dirán, muchos le dirán, Señor, Señor, y Él les va a decir, ni los topo, ¿no? Así de, no los conozco, no los conozco. Y si incluso de personas que se jactan o se van a jactar de haber echado fuera demonios, de haber predicado en su nombre, de haber ido a las naciones, de haber hecho lo que sea, si aún de ellos hay duda de alcanzar el supremo llamamiento, imagínense cuánto más de una persona que está haciendo una oración solo por urgencia. Y les repito, ¿hay necesidad? Claro que hay necesidad. ¿La hemos visto? Claro que la hemos visto. ¿Hemos estado en contacto con ella? Claro que sí hemos estado en contacto. Pero evangelismo no es ir a darle juguetes a los niños. O sea, no es una labor social. Eso es a lo que quiero llegar. O sea, hay organizaciones que van y plantan árboles, van y dan juguetes a los niños en Día de Reyes, en Navidad. O sea, eso ya lo hace la gente que no conoce al Señor. Evangelismo va más allá de eso. ¿Que nos hacemos de recursos y de herramientas para tener acceso a la gente? Sí, no lo voy a negar. Y desde luego que los necesitamos y son herramientas que hemos visto que son funcionales. Pero evangelismo va más profundo. Evangelismo es llevar ese milagro de resurrección a los que están muertos. Y les repito, con bases bíblicas, no es para todos. Solo los que ya han sido predestinados, así como para salvación, también para juicio, también para ser perseguidos, solo para los que ya han sido predestinados. Que vamos a ir y demostrar el amor y compartir esa esperanza a aquellos que no conocen al Señor, claro que lo vamos a hacer. Y si nos preguntan, claro que vamos a compartir ese mensaje, pero con lo que quiero que salgamos es de qué manera me voy a asegurar que a partir del 26 de diciembre de 2022 en adelante, esa persona con la que yo tuve contacto va a seguir siendo discipulada y formada para alcanzar la estatura de Jesús. Ese es un reto y va más allá de salir a las calles. Va a ser necesario no solo invertir para hacer un cartel, no solo invertir para traer comida, no solo invertir para traer fruta, van a invertirse ustedes en la gente. Y ese es un reto, no es fácil, por eso mucha gente le saca evangelizar, porque no es sencillo. Yo les puedo decir que en el tiempo que he estado aquí he conocido a lo mucho 2 personas que veo que religiosamente hacen su labor evangelística, que cada día que les toca ir a hacerlo, lo hacen y lo hacen con gusto y que llegan y te platican cada nueva experiencia como si hubiera sido la primera de sus vidas y que hablan de bautizar a gente nueva como si nunca antes lo hubieran vivido, pero es gente que se está invirtiendo, que se está plantando ahí. Evangelizar es ir a hablar de nuestro Señor, es ir a dar testimonio de lo que nosotros hemos vivido y de hecho quiero que me acompañen a leer. Mami, Dios me bendiga. Del Señor, historia del Señor. Gracias. Dios le bendiga. Gracias, mami.
¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4? ¿Mm? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Eso hasta el 4? No. Ok. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que hemos visto y oído, dice, tocante al verbo de gloria. Muchachos, no podemos hablar algo de lo que no conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar de lo que hemos experimentado, de lo que nosotros hemos palpado, de lo que hemos tocado, de lo que hemos vivido de parte del Señor. Yo no sé si les ha tocado que alguien les recomienda una película o un lugar para comer o no sé, y que te lo cuentan con tal emoción que dices, no manches, quiero ver esa película, quiero leer ese libro, quiero probar esa comida, porque te lo dicen con tal amor y con tal pasión que tú dices, se me antoja, ¿no? Casi que me estoy imaginando ya el sabor de ese platillo, porque lo cuentan con tal detalle y con tal pasión que no, o sea, tu reacción natural es, yo quiero. Eso debería de pasar cuando hablamos de nuestro Señor. Que hablemos con tal amor y con tal pasión y que no lleguemos, ay, es que yo conozco que el Señor sana. No, o sea, que tú hables y yo conozco un Dios que sana, yo he atravesado este problema, yo te puedo decir que lo que te hablo hoy es verdad, que hay un Dios todopoderoso que va muchísimo más allá de lo que entendemos, que va muchísimo más allá de lo que puedes imaginarte, que va contra todo diagnóstico y que si Él quiere, lo puede hacer. Y que también si no quiere, Él sigue siendo Dios, pero que va mucho más allá de sanar a su familiar o a ellos mismos, sino que está buscando que tu alma sea restaurada, que en ti haya un nuevo nacimiento, que tú seas formado y transformado a la imagen de su Hijo Jesús. Y que podamos hablar con esa pasión de tal manera que cuando regresemos sepamos que sí, dejamos ese mensaje bien plantado en el corazón de la gente. Y tal vez no lleguemos al clímax, ¿no? Que es hacer la oración de fe. Que si se logra, qué bueno, gloria a Dios. Pero que nosotros salgamos a testificar de la verdad del Evangelio que ya hemos vivido. Que salgamos a hablar de quién es nuestro Dios. Que salgamos a declarar de sus grandezas, de sus prodigios, de que no ocupe una piedra un lugar de nosotros y le dé gloria a Dios. Van a salir a darle gloria a Dios, muchachos. Amén. Van a salir a proclamar su grandeza, su señorío, su autoridad, su santidad. Y tal vez a mucha gente incluso le va a caer mal, porque va contra su propia naturaleza. Pero nosotros vamos a testificar de quién es Dios, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, e invitar a esas personas que ellos mismos tengan su propia experiencia con el Señor. Desde luego que Él se puede manifestar y lo hemos visto como Él ha ocupado niños y adolescentes a llevar gente a los pies del Señor por una conexión tan de Dios que solamente Él pudo desarrollar, que no había forma en la cual alguien pudiera haber intervenido en esa situación. Y sí, desde luego también nos sorprende el Señor. Él nos ha, no sé si, ¿quién salió con nosotros cuando nos dieron, nos compraron hamburguesas hace ya como unos 4 años, no sé? Alguien que nos vio en las calles y dijo, esto yo no lo puedo hacer en mi país, no puedo porque somos perseguidos, no puedo porque es señalado, no puedo, y ustedes que pueden hacerlo lo están haciendo. Y entonces fue así de, vente conmigo, así el anciano Huerta me mandó, yo anciano Huerta no lo conocemos, pero bueno, y yo imagínense, casi me podrían haber secuestrado al Señor. Pero me mandó y compró hamburguesas para todas las personas, me dijo, necesito que me digas cuántas personas vinieron a hacer este ejercicio. Pues ahí les va, creo que todavía tengo la nota, como 7,000 pesos pagó de hamburguesas. Pero eso no es nuestro galardón. O sea, yo sé que el Señor alimenta porque ya era súper tarde y no habíamos, y teníamos comida aquí en la iglesia.
pero todavía teníamos que desplazarnos desde el centro para acá para poder comer. Y la verdad es que ya estábamos tronados, ¿no? Por ahí vi algunos mensajes de, y hubieran completado la labor si hubieran regalado esa comida porque ellos no tienen necesidad. Bro, no, pero teníamos un montón de hambre, o sea, ya después de andar en la calle. ¿Y qué dice el Señor? El obrero es digno de su salario, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que sí vamos a tener ese tipo de regalos de parte del Señor, ese tipo de detalles, quisiera llamarlos, pero el objetivo principal es ir a proclamar la grandeza de nuestro Dios. Ir y declarar que hay un Dios en los cielos y que también domina sobre la tierra. Y entonces no quisiera que nos centráramos como de si no hace la oración de fe y si no alcanza el plan de salvación, entonces yo no fui exitoso. No. No va a ser con el 100% de las personas con las que crucemos palabras. Y que cuando hagamos esa oración de fe que el Señor nos permita, entonces hacerlo con la plena convicción de que esa persona va a tener seguimiento de ese día en adelante. Si no con nosotros, por lo menos asegurarnos que va a quedar plantado en una iglesia para que pueda seguir siendo instruido, formado, capacitado, liberado y que alcance la estatura de Jesús. Porque no nada más se trata de, y está padre, yo lo he vivido y también con mis gallos he cantado en el metro y está chido y se te enchina la piel y mucha gente reacciona a eso. Pero evangelizar va muchísimo más allá. Tenemos que ir a generar un impacto en la vida de otra persona, por lo menos de una persona. Que si el Señor moviera toda esta comitiva para alcanzar a un perdido, pero que sepamos que vamos a tener contacto con ese perdido y que esa oveja fue encontrada y que va a ser lavada y que va a ser desparasitada y que el Señor la va a comenzar a alimentar, entonces lo logramos, entonces lo conseguimos, entonces el Señor se valió de nosotros para alcanzar ese objetivo en particular. ¿Vamos a entrar a zona de hospitales? Sí. ¿Tenemos acceso a oncología gracias al Señor? También. Pero no se trata nada más de ir y hablar, sino de asegurarnos y tener esa carga por las almas. ¿Cuántas personas formó el Señor Jesús mientras estaba en carne? 12 personas. En 3 años y medio de ministerio. 3 años y medio. Pero esas 12 personas fueron tan bien formadas y fueron tan bien preparadas que el mensaje que ellos comenzaron a transmitir del Señor Jesús sigue vivo hasta el día de hoy. Por eso les digo, no vamos por el número, vamos por ese impacto espiritual para aquellos que no han conocido al Señor, vamos por ese impacto para aquellos que están muertos en delitos y pecados, eso dice la palabra. Y sí, el plan de salvación se va a completar una vez que hagamos la oración de fe con aquellos que alcanzaron a creer, que recibieron el mensaje, que lo abrazaron, pero les repito, no podemos decir que va a ser el 100% de la gente. Es más, yo creo que va a ser el 1 o 2% de la gente, y no con eso los quiero desanimar, sino al contrario, que sepan que ese 1 o 2% vale la pena todo lo que se haga, todo lo que se haga. No vamos a ser exitosos si salimos y llega José Manuel y dice, yo hice que, bueno, no hice, pero llevé a la oración de fe a 20 personas, ¿no? Pues sí, bro, pero dime qué va a hacer de esas 20 personas en un mes, en medio año, en un año. Y entonces ya medimos diferente el cálculo, ¿no? Porque no podemos basarnos solo en estadísticas de, sí, fueron 100 alcanzados en la fe, en la oración de fe. Y luego, ¿qué pasó con esos 100? Entonces todo lo que se está desarrollando, muchachos, todo lo que están planeando, todo lo que ya han trazado, el tiempo, los recursos, el lugar, la fecha, todo va a ser para alcanzar a los perdidos. Amén. A los perdidos. Que nuestra oración sea, si no la han hecho así, yo esperaría que sí, pero si no la han hecho, que a partir de ahora en adelante, Señor, llévanos con esa gente de paz, con esas personas que tú ya has preparado, con los que has predestinado, con los que han sido considerados desde el vientre de su madre para salvación. Amén. Queremos ser efectivos en eso.
Queremos tener relación con esas personas, con esos nuevos hermanos, de tal forma que yo sepa que está creciendo, de tal forma que yo sepa que está avanzando, de tal forma que yo sepa que quedó plantado en un lugar donde va a seguir siendo capacitado para desarrollar lo que tú tengas para él. Amén. Porque podríamos congregarnos a todo el Zócalo y guiarlos en una oración de fe. Muchachos, pero ¿qué va a pasar? O sea, yo no estoy negando, porque dice que con la boca se confiesa para salvación, pero antes, ¿qué dice? Sí, que- Que antes se tiene que creer, y se cree con el corazón. No nos sirve de nada que 100,000 personas hagan una oración si no hay un genuino entendimiento o una fe genuina en su corazón, porque a ellos tampoco les va a servir de nada. Tenemos que ser más sabios en lo que hacemos. Y claro que vamos a ir y gritar y proclamar el nombre del Señor porque Él merece toda gloria. Amén. Sí lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer hasta quedarnos roncos si quieren. Sí lo Amén. vamos a hacer. Y yo sé que le hemos visto que Él se alegra y hemos visto que Él se goza y hemos visto Él cómo aún cambia el clima para que podamos seguir desarrollando las actividades. Lo hemos visto. Pero que no perdamos el foco, el centro, el objetivo de hacia dónde vamos. Amén. Hacia dónde nos dirigimos. En alguna ocasión leía que el evangelismo es un proceso dinámico, que se nos tiene que estar hablando del Señor de manera constante y recordarnos de sus atributos, de sus características, de quién Él es, para que nosotros mismos podamos alcanzar esa imagen. En ese sentido, incluso dentro de la iglesia tendría que haber un proceso de evangelismo constante, y que de hecho con los discipulados se cumple. Pero evangelismo va muchísimo más allá de solamente llevar a una oración de fe que podría no ser genuina. Ujú. Y es lo que no queremos. Amén. Vamos a avanzar porque se nos hace tarde. Ay, es bien tarde. Gálatas 1:11. ¿Quién lo tiene? Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ok. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Qué versión leíste, John? ¿La 60? ¿Alguien tiene otra versión? Yo dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Ok. ¿Qué versión leíste? No sé. Es la NTV. Ah, es la NTV. La traducción viviente. Y dice así, dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No podemos pretender llegar al razonamiento de la gente y convencerla. Que se nos quite eso de la mente. O sea, no vamos a salir a las calles con el afán de convencer a la gente. La conversión, digamos, no va a ser como nuestra máxima, Condicionada, ¿no? Porque no es de razonar. Solamente es a través de una convicción y de un arrepentimiento genuino. ¿Quién nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Es labor del Espíritu, muchachos. Amén. Nos va a ser más sencillo si en este tiempo estamos orando, Señor, por favor, guíanos con gente de paz, con las que has predestinado, y que entonces cuando tú comiences a tener diálogo con una persona, que el Espíritu te diga, es él o es ella. Esa parte sobrenatural que dices, wow, cómo entre miles de personas pude tener ese diálogo con esa persona en particular. Y que podremos ver sanidades, pero por supuesto que sí. Y que podemos ver cómo chamucos salen por ahí, pero por supuesto que sí también. Pero aún así, se ha sabido de casos de personas que son sanas, son restauradas y se vuelven atrás. Por eso les digo, en ocasiones es como una oración de emergencia, no así como, es lo último que me queda. Y pues a darle con la oración. Pero ¿dónde está el mensaje profundo? ¿Dónde está eso que quedó grabado en su corazón? ¿Dónde está esa nueva vida? Y es a donde queremos llegar. Y otra vez nos van a decir, hermano Huerta, nada más nos vino a desilusionar, ya no queremos. No, o Lo sea, tengo no, grabado. no quiero que se vayan con esa percepción, sino que al contrario,
que digan, yo sé que todo lo que hagamos durante lo que resta de este tiempo y lo que hemos venido haciendo por una persona, vale la pena, vale toda la pena. Si fuera uno. Y si son más, Señor, pues gloria a tu nombre. Que cada uno fuera así tan certero y tan efectivo por medio del Espíritu para alcanzar una vida. Bro, qué privilegio. Pero que entendamos que evangelismo va muchísimo más profundo, va muchísimo más allá de solamente poner un pie afuera de la iglesia, ¿no? Se necesita seguimiento, se necesita invertirnos, se necesita plantarnos en la vida de otros. Se necesita, como decía Anita, salió en Rema, discipular a la gente, ¿no? Hacer discípulos. Y que creo que es el mandamiento más claro que todos tenemos. Ir y hacer discípulos, ¿no? Y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces alcanzarán plena salvación. ¿Tienen dudas hasta ahora, muchachos? ¿Tienen cara de por qué? Los quiero escuchar, ya hablé mucho. A ver, puntos de vista, opiniones. Yo tengo, bueno, ese punto que tocaba Omar acerca de discipular, y creo que es algo que debemos de estar conscientes, y a mí sí me gustaría que dentro del grupo se apuntaran si realmente están dispuestos a eso, ¿no? El anciano Huerta desde el principio nos encomendó que en nuestras oraciones pusiéramos el cierre, ¿verdad? El que recapitulemos información, sí, pero que podamos darle un seguimiento, ¿no? Y decía que haya una consolidación, o sea, que no sea solo evangelismo así, sino que realmente haya un seguimiento, ¿no? Y creo que es algo que se ha puesto desde el principio, pero también se necesita que tengamos, como decía Omar, esa disposición, ¿no? Y Dios sabe por qué hace las cosas. Nos mandaba el anciano un curso justamente de eso, ¿no? De 15 días discipulando a una persona, y al 15º día regalarle una Biblia, ¿no? Entonces, venimos también trabajando esa parte, pero como decía Omar, esa parte es algo que realmente alguien quiera disponerse de tiempo. Ahorita hablaba con las hermanas y les decía, si saben que se tiene que dar seguimiento y todo esto, o sea, y me decían, es que se ve enorme, el proyecto se ve muy grande. Sí, realmente es eso. O sea, esta es la punta del iceberg, ¿verdad? Y debajo de todo eso, pues viene todo el equipo de evangelismo, que el propósito es que se cree un grupo, que realmente esté firme, que quiera darle en todo el tiempo y no nada más una vez al año, ¿verdad? Que vamos a hacer, sino que esta es la puntita. Y es si alguno realmente tiene ese deseo, vuélvanme a mandar mensaje. Yo ya he hablado a varios de ustedes que me han dicho, sí, Angie, vamos a ir y vamos a seguirle dando, pero es como lo que ahorita decía Omar, se necesita entregarse a sí mismo. Y yo creo que con esta clase que nos están dando queda un poquito más claro, y más vale el que levantemos nuestra mano y decir, sí, yo sí quiero, o yo sí estoy dispuesto, o Dios lo está haciendo arder en mi corazón, para poder seguir haciendo el proceso después de lo del evangelismo, ¿no? Que ya es todo lo que conlleva el proyecto que estamos comenzando. Y que es un reto, o sea, podrían Sí. decir, ¿y por qué no lo han hecho antes, no? Pues porque también el Señor nos ha ido preparando Sí, conforme el han anciano, avanzado. justo el pastor lo los dijo, días. no te adelantes de los tiempos, Exacto. Dios sabe los tiempos. Y, pues, Pues hemos aprendido a veces a raspones, a veces a lágrimas, no sé, pero a veces es difícil, a veces es más sencillo, pero el Señor sigue trabajando. Y Entonces, esa parte de la conciencia que decía, no es razonamiento humano, lo hablábamos con los quiques, que a veces queremos ir a ofrecerles a Dios como una, ¿cómo le diremos? Como, si aceptas a Cristo vas a sanar a tu enfermo, ¿no? Eso es el peor error que podemos cometer, ¿no? Quererlo convencer porque Dios lo va a sanar y no lo sana. yo creo que como lo estás chantajeando. Entonces no lo sana, ¿por qué? Porque lo que hiciste es convencer por su conocimiento. Dios lo va a sanar y entonces ¿qué haces? Rebotas el mensaje, porque al final de cuentas esa persona va a decir, ¿y dónde está Dios? No que lo iba a sanar. Entonces esa parte de que el Espíritu sea el que nos guíe, que estábamos preparando una obra y decíamos, es que tenemos que fijarnos muy bien el mensaje que damos, porque es como, no, Dios te lo va a sanar porque es Dios. No, estás haciendo algo que no ni siquiera la palabra lo respalda, ¿no? Puede ser simplemente que el propósito de Dios sea el mensaje y llevárselo, y es el mensaje. O sea, entonces cuidar mucho eso, que queramos convencer a la gente con el razonamiento humano, ¿no? Y que la fuerza es meterles a Cristo de esa manera. Y ya nos dio la respuesta Omar, pues el que convence es el Espíritu, ¿no? Entonces más bien seguir en esa oración, en ese ayuno los días que nos quedan, y que realmente sea el Espíritu Santo el que haga la obra y nosotros ya no seamos más nosotros.
Les voy a leer un fragmento, no es Biblia, es un material cristiano, sí, de evangelismo, pero quiero que le pongan atención. Dice, nosotros tendemos a crear métodos rígidos para comunicar el evangelio. Así se ha procurado resumir en pocas palabras lo que se ha llamado el plan de salvación. Tradicionalmente, la predicación evangelística se ha basado en esquemas rígidos y ha estado limitado a unos cuantos puntos básicos del evangelio. Por ejemplo, se ha intentado resumir el evangelio en la aceptación del Señor Jesucristo y el arrepentimiento de pecado, haciendo de la conversión puntual el objetivo de la predicación del evangelio. Por todos los medios se procura una decisión personal, muchas veces para llenar modelos estadísticos, pero no se pone ante el presunto convertido la necesidad de un largo camino por recorrer, con Jesús como guía, Señor, Maestro y Redentor. Algunos ofrecen un evangelio de oferta sin compromiso, un evangelio barato, en el que aquel que lo acepta tiene todos los beneficios y ninguna responsabilidad. Solo hay que aceptar a Jesucristo, arrepentirse de los pecados y todo lo demás queda automáticamente solucionado. ¿Qué piensan de eso? Que para nosotros el camino del Señor es lo más bonito. Pero para la gente que no lo conoce, pues obviamente, si no los llevas a una conversión genuina, el caminar siempre se les va a hacer pesado, ¿no? Porque sabemos que nosotros como cristianos vivimos la prueba y decimos, Señor, yo sé que tú me estás probando, ¿no? Y van a decir, ¿cómo estás bien loco? No puedes tener hijos, pasas hambre, te corrieron de tu casa. Pero para una persona que no conoce de Dios o que todavía no llega a ese conocimiento, el decirle, es que Cristo te ama, ¿y dónde está, no? Me corrió de mi casa, no puedo hacer esto, aquello, ¿no? Entonces, si realmente los llevamos a un conocimiento de Cristo, para el proceso van a creer en el camino que Dios los está tratando, pero si no, pues obviamente, dice, los tratas de convencer de, va a ser fácil, ¿no? Vas a ser curado, todo es bueno. Y creo que como cristianos todos llevamos un camino que no es así, ¿no? O hacia aquí hay uno que viva perfectamente y que no tenga problemas y que vaya y que le diga a otra persona, oye, como yo, que tengo a Cristo y no tengo ningún problema, si te lo vendo, pues claro que no. Entonces, sí ha sido como un error, ¿no? Yo creo que porque ni nosotros mismos lo vivimos. O sea, no hay un cristianismo en donde no haya enfermedad, donde no haya escasez, donde no haya prueba, donde no haya persecución. Entonces, si ese es nuestro Cristo y lo hemos vivido, eso también no podemos ir a venderlo de una manera diferente, ¿no? No podemos ir a proclamarlo de una manera diferente. No. Cristo te va a salvar y ya no vas a tener ningún problema, ¿no? Porque estaríamos mintiéndonos hasta nosotros mismos, ¿no? Lo único que sí podemos decirles, aún en la tempestad más grande, Dios va a estar contigo, ¿no? Aún en la necesidad más grande, no te va a desproveer a lo mejor del día a día. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, ¿no? Aún en la enfermedad te va a dar gozo. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, ¿no? Pero realmente hablemos del Cristo que, como decía Omar, que hemos vivido y no de un Cristo que a lo mejor la publicidad no lo ha dado, ¿no? Es que Cristo y ya todo te arregla, ¿no? El pare de sufrir de las otras iglesias, ¿no? No, pues realmente si lo hemos vivido como lo hemos vivido, también así ofrezcámoslo o compartámoslo, ¿no? Y pues totalmente una mentira, ¿no? Bueno, yo lo digo por mi cristiandad, ¿no? O sea, decía el autor, ¿no? Como un evangelio barato. Barato. Yo creo que es un evangelio sin raíz. Si llegamos a hacer un mensaje tan superficial, el resultado va a ser igual de superficial. Y al rato que lleguen las pruebas, que llegue la tempestad, que llegue la lucha, pues lejos de llevar a más gente que proclame y dé gloria al nombre del Señor, podríamos llevarlos a que blasfemen el nombre del Señor por haber transmitido un mensaje incorrecto. Que Dios es bueno y lleno de misericordia, sí, claro que sí. Que Él puede sanar a su enfermo, porque estamos hablando de zona de hospitales, sí, desde luego que lo puede hacer. Que Él puede restaurar y dar vida, claro que lo puede hacer. Pero también demanda de nosotros algo, por lo menos una cosa, ¿no? Que demandaría de nosotros sería, por lo menos, digo yo, santidad, ¿no? Que haya una novedad de vida en nosotros. Y no es como un canjeo así de tú, sé santo y te sanan al enfermo, no, o sea, no. Procesos en los cuales incluso el pueblo de Dios se ve involucrado, pero cómo lo enfrentas de una manera distinta. Y creo que lo vimos ahora con Anciano Huerta, ¿no? O sea, de qué manera lo veíamos así doblado y no se podía acostar ni sentar ni nada, y él nos decía, no quiero acelerar el proceso. Cuando me decía eso yo lo veía así, Anciano Huerta. Como dice él, casi me convertía otra vez.
Pero es eso, o sea, que llevemos a la gente a un conocimiento del Señor, que ellos sepan que aún en medio de la aflicción hay una creencia de que Él es Dios. Por eso dice la palabra, ¿no? El que cree en el corazón, el que cree con su corazón. Que a pesar de la lucha, de la prueba, a pesar de la aflicción, a pesar de que yo vea todo súper negro, a pesar de todo lo malo que pueda yo resumir de mi vida, Él sigue siendo Dios. Y que si sana al enfermo es porque Él es Dios, pero si no lo sana, Él es Dios y tiene total autoridad para decidir en qué momento termina o no la vida de una persona. No se trata de un canjeo, no se trata de aprovecharnos de la necesidad de la persona para ganar otro adepto, no se trata de llenar la iglesia, se trata de presentar, y repito, una novedad de vida. ¿Que es necesario evangelizar? Claro que sí. Me decía la pastora, imagínate, hijo, si en un año nos pusiéramos un como propósito que una persona traiga una persona, una. Y ya no me digas no conocido, dice, un familiar, un compañero de trabajo, dice, uno cada quien. ¿Cuántos seríamos en un año? Pues el doble, ¿no? El doble, por lo menos habría otro punto, no sé. Por lo menos el doble, pero con un entendimiento de qué estamos haciendo. Que estamos llevando a la gente a formación, a que sean más como el Señor Jesús. Pero bueno, ¿quedó claro entonces? Llegamos a ese punto ideal donde encontramos a esa persona de paz, a esa gente que el Señor ha predestinado. ¿Cómo la llevamos a los pies del Señor? Manifestando quién es Dios y qué ha hecho bueno Cristo por nosotros. Exacto. Que básicamente es, diría yo que es la cereza del pastel, ¿no? Como el que ya haya una declaración de fe por lo que hablamos, por lo que testificamos, por lo que le explicamos, los pros y los contras, lo que es bonito y lo que no es tan bonito a veces, y que esa persona diga, wow, yo creo en ese Dios, ¿no? Y como me decían por ahí, yo quiero eso que tú tienes, esa paz que tú puedes tener en medio de la aflicción, o sea, eso, ¿no? Como algo que te lleva a conectar y que digas, este brother de plano que sí está siendo como genuino en su creencia, y entonces llevarlo a una oración de fe, ¿no? Y hablar lo que dice Romanos 10:9-10, ¿no? ¿Crees que el Señor Jesús vino en carne? Sí, sí creo. ¿Crees que su sacrificio fue suficiente para limpiar de tus pecados? Sí, sí lo creo. ¿Lo aceptas como tu Señor y Salvador? Sí, sí lo acepto. ¿Quisieras hacer una declaración pública acerca de esa fe y de esa creencia, sabiendo que hay mucho trabajo por recorrer y que necesita ser formado? Sí, sí lo acepto. Entonces lo llevamos a la oración de fe. ¿Qué elementos incluyen la oración de fe? Porque vamos a salir a evangelizar. Entonces yo esperaría que por lo menos eso sí supiera, ¿verdad? Ahí está. De cómo, o sea, de qué manera yo puedo guiar en oración a una persona para dejar su vieja manera de vivir y entonces retomar una nueva. Eso va a ser básico. ¿Cómo podemos hacerlo? No necesitan orar, o sea, que pongan puntos clave. Llevándolos a la confesión. Ajá. ¿De qué manera? Tienen que pues primero que es pecado Ajá. para abrir o cambiar la atmósfera. Uh-huh. Llevarlo a un lugar donde él pueda estar más a gusto o a una persona que esté más a gusto. Uh-huh. Y pues quizás tú el mediante y solo él, que no esté, que cuidar ese ambiente, que no haya alguien, no porque observe, sino para que él se sienta con la comodidad de poder liberar y sacar eso que él tiene, que él pueda recibir, vaciarlo primero para que él pueda recibir. Y eso es importante, porque podríamos decir, ya le decimos, ya conectamos, a darle, repite después de mí, y no. ¿Por qué? Porque tú en ese momento vas a fungir como un sacerdote delante de Dios. Y entonces va a ser una oración inicialmente de intercesión, no sé, Alan. Padre Dios, tú has escuchado la conversación que hemos tenido con Alan, tú conoces la condición de su corazón,
Tú conoces, Señor, lo que ha existido en su vida. Hoy pedimos que en tu misericordia extiendas favor y perdones sus pecados, que seas tú obrando en su vida, que pueda tener ese milagro del nuevo nacimiento, Señor, que seas tú. Y entonces hacemos una oración, ¿no? Y una vez que está ya preparado ese ambiente espiritual, porque tú como sacerdote ya lo hiciste, entonces sí, Alan, repite después de mí. Y lo llevamos a hacer esa declaración de fe. Señor Jesús, me arrepiento de mi vieja manera de vivir, te pido que perdones mis pecados, te pido que entres en mi corazón, yo te reconozco como Señor y Salvador. Te pido que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y que me ayudes a vivir una novedad de vida de tal forma que me parezca más a ti. Y cerramos con Padre Dios, que estas palabras queden grabadas, queden selladas y que seas tú desarrollando ese milagro de la resurrección en la vida de Alan y que pueda conocerte tal cual tú eres. Que tu Espíritu Santo lo inquiete para que te busque en todo momento y que pueda alcanzar un crecimiento en ti. Ya es diferente a una oración que tal vez podríamos pensar así de, y repite después de mí, tú también repite después de mí. No, ya tienes un entendimiento de por qué van a hacer una oración de fe. ¿Qué involucra que haya una oración de fe? Y si se dan cuenta, no pueden ser conversaciones tal vez tan express, tan rápidas. Tan trazadas. ¿Por qué? Porque necesitas conocer a la persona. Y no vas a conocerla a detalle en 5 minutos, ¿verdad? Tampoco. Pero sí que el Señor nos abra las puertas para ser un poquito más sabios en cuanto a entender qué es lo que se está moviendo por ahí en el corazón de las personas. Amén. Y entonces sí, lo llevamos ya a cumplir ese plan de salvación. Es diferente a solamente ir y buscar 100 oraciones de fe. No. Ir y hablar del Evangelio y compartir novedad de vida. Amén. Y entonces sí, el que creyera en su corazón y reconociera que Jesús es el Hijo de Dios y confesara con su boca y que fue resucitado entre los muertos, entonces él será salvo. Él será salvo. Pero ya tenemos nosotros también un entendimiento y además una responsabilidad con esa alma. Se dan cuenta que no se trata de números, ¿verdad? No se trata de traerte 100 nombres en una lista. Se trata de ser efectivo. Que sí, desde luego, si te piden que haya una oración y pues desanotamos y lo que sea, pero esperaría que por lo menos 20, así 20 bien firmes, 20 de que cada uno represente y que con esos estemos trabajando hasta asegurarnos que están plantados en el lugar correcto, ya sea aquí o ya sea en otra iglesia. Sí. Porque el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y si alguno quiere quedarse o alguna quiere quedarse, no sé, espérame con los otros hermanos o cómo. Bueno, ¿Cómo por quedarse? ejemplo, si les toca a los que tienen que evangelizar en la calle, Sí. o sea, nada más ya oré por ti y ya vete, o No, o sea, la idea, si te entendí bien, la idea es que todos compartan, o sea, que ocupemos todos los recursos que llevemos para que pues alcancemos un poco más de radio. Si buscas algo que se te perdió con una sola persona, pues va a ser menos probable que lo encuentres así son 20 buscando a ese algo, ¿no? En esta ocasión pues vamos a salir a buscar a los perdidos. Si somos 20 va a ser más fácil que tratemos de identificarlos entre 20 a que solamente uno. Entonces todos tendríamos que estar activos. Pero no, la idea es que si tú oras por una persona, la llevas a esa confesión para como recolectar su información. A lo que tú te refieres es que si ya oré por ella, ya me sigo con la que sigue, y ya que se vaya. No, o sea, a lo mejor si esa persona te dice, oye, quiero seguir platicando contigo, tengo más cosas, claro que puedes tomarte el tiempo pues debido, ¿no? Hasta Es que necesario, a lo mejor, además. sí, es ¿no? necesario, o sea, algo que era lo que les decía, cuando vamos en el metro, a veces las estaciones son muy cortas y a veces... es que ya se va mi equipo, ya me voy. No, o sea, quédate con él. Si esa persona quiere seguir o aceptó el mensaje y quiere seguir, vete con él todo el metro. Vamos a tener una persona con la que te vas a contactar y después te reúnes con ella. ¿Por qué? Porque la idea es que le prestemos la atención a las personas y no que digamos, es que yo vengo en mi equipo y ya se me fue y entonces ya Dios te ama y me voy. No, espérate con esa persona. Igual en el tiempo del hospital, si esa persona quiere seguir hablando contigo, dale el tiempo necesario. No, como decía Omar, no son números, no es como, el que sigue, ¿no? Porque lo tengo que atender, o me van a ver que sigo con la misma persona, no.
ahora sí que la idea es esa, que realmente haya un vínculo, que si puedes llegar hasta conocer tu nombre y decirte, ¿sabes qué? Sí, márcame un día, o venme a visitar a mi casa, o te puedo dejar pasar a ver a mi familiar, yo quiero que también él conozca. Si logramos romper esa pared que hay entre las personas, gloria a Dios, esa es la idea, que realmente es el evangelismo. Pero sí, y si no, pues nada más sería como tomar. O sea, yo les decía el ejemplo de una persona, ¿no? Pero, pues sí, pues, desde luego no es como que, ay, bueno, ya hice todo lo que me dijiste con una persona, ya cumplí mi porción del día. No, o sea, no te limita a que lo hayas alcanzado con una persona, puedas seguir buscando contacto con otra persona para alcanzar el mismo objetivo. Hay personas, o sea, cristianos como nosotros que ya conocemos al Señor, que tienen una mayor facilidad. Y lo van a notar allá afuera. Es más, no sé, tienen cierto discernimiento, algo que el Señor ya les puso ahí para lograr conectar incluso con la gente. Y tampoco es competencia, o sea, si tú sales y con una y bien trabajadita una, dices, lo cumplí, bien. Pero si el tiempo te da, que yo creo que sí nos va a dar tiempo a platicar con más de una persona por lo menos, pues también explotarlo. O sea, si no es nada más como que vas a ir a platicar solo con una persona, como lo hablamos en la iglesia. No, o sea, lo ponía como ejemplo para que seamos más conscientes de cómo estamos haciendo las cosas. No vamos al número, no vamos a traer un listado de 50,000 personas, sino vamos a regresar identificando a esa persona en particular que consideramos fue la perdida por la cual el Señor nos mandó. ¿Sí respondimos tu pregunta? Más o menos. ¿Sí? Okay. Bueno, pues esa parte, como dice Omar, justamente nos tocó la vez pasada, iba una hermana, la de las prisiones. Y ella, o sea, ella nada más llegaba y le decía, hola, ¿qué pasó? Toma, te voy a regalar este lunch, ¿no? Y una persona drogada, perdida, y o sea, realmente la abrazó, la besó, le dio el alimento. Y nosotros a veces vemos a la persona drogada y decimos, ay, es que ni me va a hacer caso, está perdida, ¿no? O así. Y de verdad que ella llegó, le dio el alimento, la abrazó, la besó, ¿cómo estás? Oye, te dejo este folletito aparte del alimento. Y tú dices, bueno, qué gracia tiene, ¿no? Pero a veces, aunque no tengamos esa misma cualidad, aprendamos de eso. O sea, la gente está necesitada. Cualquier persona, como la veas, a lo mejor una persona tirada, ni me va a hacer caso, está perdido. Agáchate. Puede ser que en ese momento Dios le abra el entendimiento o te dé la gracia para hablar con Él, ¿no? O sea, abrámonos a hacer la obra del Señor y dejemos que Él nos use y como decía Vanessa, si es necesario más tiempo, no lo abandones, no digas, ya cumplí los puntos de Omar, bueno, Dios te bendiga. No, o sea, si esa persona quiere seguir, dale tu tiempo, préstale tu atención, ¿no? El espíritu te guíe, ¿no? Porque a veces también hay gente que solo quiere llamar la atención, también llega a pasar, ¿no? Que hay gente que solamente quiere platicar y es así de, creo que a esa persona le hace falta platicar con alguien, ¿no? ¿No? Entonces todo bebé, pero necesitamos esa guianza del espíritu, ¿no? Pero más que nada esa disposición, ese amor de dar el tiempo y la atención a las personas y no que solo sea por cumplir, como dice Omar, un protocolo, ¿no? Y no te preocupes, no vas a estar sola, o sea, lo ideal es que estén en parejas, o sea, que siempre anden en parejas, por lo menos, porque por si pasa algo así, o sea, si en algún momento se tienen que detener, que mientras Vane, por ejemplo, está platicando con la persona, entonces que José Manuel esté en contacto con el equipo donde andan, seguimos aquí, no nos pierdan, espérenos, y que todos estemos avanzando o por lo menos cubriendo la misma zona para no perdernos, porque nos ha sucedido también. Entonces, que sepan eso, la Biblia es clara cuando dice que los mandaba de 2 en 2, ¿no? Entonces, que por lo menos en parejas estemos trabajando para, pues sí, para ser más efectivos y no perder la actividad que estamos desarrollando. Y el hecho de que vayamos en parejas, no sé, si va una Angie, por ejemplo, que le es muy fácil tener diálogo con la gente, pues no nada más Angie va a estar haciendo la labor, ¿no? Si Angie en su momento tendrá que coachear con el que esté trabajando para que entonces los dos sean efectivos y los dos vayan desarrollando esa actividad. Pero si solos no van a dar. ¿Alguien más? ¿Algo más? Yo escuché una predica apenas. Sí. Y hablaba de evangelismo igual. Esa predica hablaba de la santidad.
la santidad que debe de haber en cada uno de nosotros, y principalmente para los que van a evangelizar. Digo, no, a lo mejor no todos van a evangelizar, pero ese es el fin, que todos vayamos, ¿no? Pero realmente debe de tener en su conciencia que si está en pecado, todo lo que haga no va a ser bien. Entonces, antes de todo, deben de arrepentirse de sus pecados, literalmente, ¿no? Yo sé que a lo mejor aquí la mayoría diríamos, somos cristianos, no estamos en pecado, pero a veces podemos pecar hasta por la más mínima cosa, pensamiento, mirada, todo lo que sea. Entonces, sí, como dice Abraham, hay que, lo que están haciendo oración, ayuno, pero también debe de entrar el no estar en pecado para que su obra, la obra que van a hacer evangelizar, sirva y Dios los use. Bueno, y esa parte del pecado, si es algo con lo que estamos luchando, pues a lo mejor pasar a consejería, pasar a... Sí, porque a veces, o sea, ¿cómo les diré? Como que más cuando tenemos que hacer alguna obra evangelística o algo, brota mucho de nosotros, que era en el ayuno, siempre nuestra carne a lo mejor va a salir. ¿Por qué? Porque es necesario que Dios pula esas áreas, ¿no? Pero sí trabajarlas, o sea, no rezagarnos en, ya no voy a evangelizar porque soy un pecador. No, lo que nos invita el hermano es a pulirlas, a llevarlas al altar, a, si es necesario una consejería, si es necesario una liberación, una administración, hagámoslo para seguir trabajando la obra del Señor, para que no se detenga, para que no se estorbe. Yo creo que todos anhelamos ser usados y anhelamos que el evangelismo se dé bien, ¿no? Entonces, que nada estorbe lo que Dios les ha dado. Si los envió a hablar de Él y por causa del pecado, Cristo ya pagó. Entonces, si necesito una administración, necesito un consejo o algo, hagámoslo para que sigamos avanzando. Esa es la invitación más que nada, yo creo que el hermano. Para ser efectivos, ¿no? Imagínense qué padre que mientras tú estás hablando con alguien, el Espíritu te esté mostrando, manches, es decir, te esté mostrando así de esto, y que tú por guianza del Espíritu se lo digas a la persona y se quede así de, esto es real, ¿no? Es como que genera un impacto más profundo en el diálogo que tengas y que sepa que no nada más es como dicen por ahí baba de perico, sino que de verdad es algo genuino y espiritual que está sucediendo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. Es clave, comunión y santidad es clave. Pienso que también debemos de ir con un mensaje como que las personas con las que nos dirijamos de una manera como respetuosa, como no así muy altivamente, así como de recibe a Jesús y Dios te va a salvar y llevar el mensaje de mira, venimos de la iglesia, mira, nosotros sufrimos, nosotros pasamos eso, nosotros pasamos lo otro. Ser sensibles, ¿no? Ajá, ser muy sensibles en esa parte. Cuando vas a hablarle a alguien y pues sí, porque no sabes cómo vayan a reaccionar, ahora sí que puedas decir groseramente, te puedan decir una mala palabra. Yo no creo en eso, pues a mí no me importa eso como una grosería, ¿no? Puede ser el caso, o sea, no quiero que vaya a ser el caso de nadie. Amén. Pero pues sí dirigirnos a las personas como que de una manera pues muy empática y sencilla, como que tener el razonamiento y también pedirle a Dios que Él nos ilumine. Sí, era la parte que nos contaba la hermana. Yo digo que antes de que evangelicemos, una oración para que Dios nos ayude. Pues miren, muchachos, por si no se habían dado cuenta, les comento, vamos a servir, o sea, somos siervos del Señor que van a buscar esa oveja perdida. Sí, amén. Y no podemos juzgar, ir a traer a la oveja de las greñas, ¿verdad? Así como de, te están buscando. O sea, no. Si el Señor dispuso de recursos y de herramientas y de medios para que fueran a buscar a esa perdida con amor, ¿no? Así como recibieron al pródigo con un abrazo, vestiduras nuevas, calzado nuevo, nuevo anillo, y vamos a servir. Amén. Esto se trata de servir. Amén. Y todos los ministerios son para servir. O sea, no están puestos los ministerios para halagar al hombre y levantarlo. Oh, salve bienaventurado. No, son para edificación del cuerpo. Eso es servicio. Entonces no podemos ponernos a un nivel como superior, si es que así lo pensáramos, sino que sepamos que somos siervos, que llevamos un mensaje. Amén. Pero sí es válido, porque sí también nos ha tocado ver esa parte de recibe al Señor. Mi hermana Erika dice que ahorita que estaba en el hospital con el anciano, ¿sí? Llegaron a evangelizar. Uno me interceptó a mí.
¿quieres, venimos compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres aceptarlo, que te perdone tus pecados para que no te vayas al infierno? La verdad sí quiero, dile. Y luego por eso no nos quieren. Sí, yo sé cómo que hacer eso. Bueno, Estoy con el pendiente, estoy aquí con frío, estoy aquí, vienen y me dicen eso, o sea, como dicen. Cuidado, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos a los gente? Muchachos, se nos fue el tiempo ya bien tarde. ¿Por qué no me digo? Es que uno habla y habla y se nos va el tiempo. Vamos a orar. Si tienen dudas, preguntas, traumas, frustraciones, no es cierto. Cualquier pregunta. La manera en la que usaste así las frases, como se puede compartir. Digo, ¿Las frases? Ajá, así como cuando le dices, ¿sabes? Para llegarlos a la oración. Dice. Ajá, sí, si nos puedes compartir. Tu oración. Para nosotros también ensayarlas, ¿no? Digo, Sí. no íbamos a empezar a tartamudear y no podemos entender. Así Dios te va a usar. Ya más no sé qué los horarios, se va a venir a preparar aquí las cosas. Y que la parte de administración la está llevando aquí el Wikique con Angie. Pero sí ya se nos fue el tiempo, hermana, pero se las mandamos escritas porque Omar Una se extendió disculpita. como verdolaga. Perdón. A veces, bueno, ahorita como no tengo, todavía no tengo